Hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con su pueblo, y es una alta y enorme responsabilidad yo pararme a predicar aquí en esta mañana. Hace algunas semanas yo le comentaba a la pastora, tengo que decirle pastora aquí en el púlpito, me dijeron, o he oído. Le comentaba a la pastora que yo compré un libro de disciplinas espirituales, un libro que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Mi hermano estaba escuchando la conversación e inmediatamente, como él conoce mi teología más o menos, me dice: pero me extraña, José, que tú necesites un libro de disciplinas espirituales, porque si no hay que hacer nada para ser salvo, entonces ¿para qué tú necesitas disciplinas espirituales? Yo me quedé, no me acuerdo si me quedé callado, si le respondí realmente. El asunto es que es normal que mi hermano piense así, y es normal que muchos de nosotros hoy pensemos así. Sobre todo porque el evangelio que hemos escuchado era un evangelio por medio de la fe en Jesucristo, pero de cierto modo y muy sutil también estaba involucrada las obras de la ley. O sea que no era por la fe sola, era un mensaje que proponía exaltar la ley por encima de la gracia. Y la lógica era muy lógica, y yo lo entendía porque lo hacían así, porque se entendía que la gracia promovía el libertinaje entre los hermanos. Entonces, para mantener a los hermanos en raya, tenemos que predicarle de la ley y del infierno. Antes se predicaba mucho del infierno. De hecho, yo sé que muchos hermanos pentecostales aquí le hace falta escuchar una prédica del infierno. Amén, yo sé que sí. Porque el infierno era lo que mantenía a nuestros hermanos bien disciplinaditos, bien alineaditos, pero la gracia promovía el libertinaje. Entonces se predicaba este tipo de evangelio de obediencia por temor y no por amor. Era una obediencia sin importar la motivación. Entonces eso hizo que a los hermanos que querían participar de esta religión evangélica, llamados los convertidos, tuvieran que cumplir ciertos requisitos para que Dios nos bendijera, para que Dios nos prosperara, para que Dios nos salvara. Entonces estaban todas las disciplinas espirituales: ayuno, oración, evangelización, adoración. Usted tiene que cumplir con esto y así Dios lo bendice y lo salva. Como si la bendición de Dios viniera por nuestros propios méritos. Y toda bendición de Dios viene por los méritos de Cristo. Pero creíamos que era por nuestros méritos. Así que todos los hermanos, la mayoría de los hermanos y muchos de los jóvenes nos enfocábamos en una obediencia absurda para ganar el favor de Dios. Y el evangelio contradice completamente esta teología. Por eso, hermanos, el problema, hermanos, no era el evangelio. El problema era cómo nosotros asimilábamos el evangelio. Así que esta prédica yo la titulé Redescubriendo el Evangelio. Porque tenemos que quitarnos todas esas teorías que todavía muchos de nosotros tenemos con nosotros. Y de hecho son teorías que nos mantienen más alejados de Dios que cerca de Dios. Así que yo espero que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a redescubrir el Evangelio. Porque todavía muchas personas siguen pensando en que para nosotros ser salvos y que Dios nos bendiga depende de todo lo que nosotros hacemos. Eso no es Evangelio. Así que en su libro El Dios Pródigo, Timothy Keller plantea o presenta dos cosmovisiones que nosotros los seres humanos utilizamos
para lograr el éxito, la felicidad o la autorrealización personal. Y él expone estas dos cosmovisiones. Una de ellas es la conformidad moral, que es la que más confundimos con el evangelio, el moralismo. Y es lógico que confundamos el moralismo con el cristianismo, porque ambos plantean los mismos estándares morales. De hecho, el evangelio plantea estándares morales más elevados y más excelentes que el moralismo. Eso hace que nosotros confundamos la conformidad moral con el evangelio. El otro camino que tomamos los seres humanos es el del autodescubrimiento. El autodescubrimiento consiste en que tú puedes vivir como tú quieras para tú ser feliz. Lo importante es que tú seas feliz. El autodescubrimiento plantea la libertad personal sin ningún tipo de barreras. Y así tú logras la autorrealización personal sin costumbres, sin tradiciones, sin religión. El moralismo plantea, por otro lado, que nosotros para lograr el favor de Dios y para que el mundo sea mejor, necesitamos seres morales que tengan una alta rectitud moral y una obediencia intachable. Así que en el pasaje que vamos a estudiar hoy, o que vamos a estar predicando hoy, vamos a ver estas dos cosmovisiones bajo un mismo techo y vamos a ver lo completamente errada que están las dos cosmovisiones y que no tienen nada que ver con el evangelio. Así que vayamos a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Yo recuerdo que en cada prédica del infierno yo me arrepentía, en cada una de ellas, y comenzaba a obedecer a Dios realmente. Una obediencia que a Dios le apestaba, lógicamente, que es la misma obediencia que plantea el moralismo. Pero, ¿quién quiere ir al infierno? Levante la mano. Entonces yo tenía que obedecer. Ese era el evangelio del temor a la ira de Dios. Como lo dijo Juan el Bautista a los fariseos cuando se fueron a bautizar. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Eso queríamos muchos evangélicos, solamente escapar de la ira venidera. Juan el Bautista no nos hubiera bautizado a ninguno si hubiéramos estado en ese tiempo. Ok, leemos. Uno de los fariseos, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional para una mejor comprensión. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en el pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, así se llamaba el fariseo, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos le amará más? Qué pregunta tan absurda y sencilla. Simón dice: supongo que aquel a quien más se le perdonó. Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, como era la costumbre, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume.
Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados se les han sido perdonados, pero quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Hermanos, este pasaje nos presenta estas dos cosmovisiones de las que yo le hablé anteriormente. La primera es la conformidad moral, la cual representa a Simón el fariseo. Él había escogido este camino para lograr la autorrealización personal y posiblemente la salvación. Simón el fariseo era un hombre moralmente intachable. Era un hombre recto, no tenía cola que se le pisara. Si lo ponemos en un lenguaje, en un fariseo moderno o en un Simón moderno, esta es una persona que tiene estabilidad familiar, no es adúltero, viene todos los domingos a la iglesia, practica todas las disciplinas espirituales, ayuna, ora, evangeliza, predica, todo lo que usted se puede imaginar, este hombre lo hace. Este hombre no es adúltero, es quizás el mejor empleado de su trabajo. Esto es lo que nuestra sociedad llama una buena persona. Esto es un hombre bueno, Simón el fariseo, porque su camino ha sido la conformidad moral. El problema es que Simón el fariseo, por su alta moralidad, entiende que no necesita nada de Jesús. Sus pocos pecados de vez en cuando necesitarán tal vez un día que el Señor lo perdone, pero no tanto, porque Simón no peca mucho. Es un hombre que ha vivido según los más altos estándares morales. Bien, tenemos por otro lado el otro personaje que representa el autodescubrimiento. Nos dice que es una mujer pecadora. Algunos entienden que era una mujer prostituta, no sé por qué, porque hay muchos pecados que no son la prostitución, pero han entendido que era ese. Pero no sabemos por qué decían que era pecadora. Lo que sí sabemos es que era una mujer inmoral, porque dice que tenía fama de pecadora. Es decir, que todos en la aldea la conocían como una mujer inmoral. Todo lo contrario a Simón el fariseo. Esta mujer entendía que debía ser libre según sus deseos. La norma de lo bueno y lo malo pues lo definía ella, y por esta razón esta mujer había decidido vivir una vida rompiendo las leyes morales y así establecer su propio camino. Yo me enteré en esta semana que Ronaldinho, un famoso futbolista del equipo de Brasil, ha decidido casarse con 2 mujeres porque la poligamia está permitida. Eso es autodescubrimiento. Él entiende que eso está bien porque le gustan las 2, entonces ¿qué él hace? Bueno, pues nada, me caso con las 2. Los homosexuales que entienden que tienen libertad para ser homosexuales y han creado toda una maquinaria apoyando la libertad de la homosexualidad, del matrimonio gay, de la adopción de los gays. Eso es autodescubrimiento porque ellos entienden que ellos son libres de vivir como les dé la gana y así se sienten felices. Estos son las personas que nuestra sociedad todavía clasifica como malas personas. Entonces, según esto, tenemos a los hombres moralmente rectos que vienen a su culto, tienen su familia, practican todas las disciplinas espirituales. Tenemos como personas buenas, o que van a misa si usted quiere, lo que usted quiera ponerle. Y tenemos por otro lado las personas malas, que son las inmorales, que deciden vivir según los deseos de su voluntad. Ahora, lo extraño es que con visiones tan diferentes, ambos tenían un interés común. Ambos querían conocer a Jesús.
o por lo menos encontrarse con Jesús. Simón el fariseo, dice la Biblia, que le rogaba a Jesús que fuera a su casa. Y es bastante extraño porque en los versículos anteriores nos acababa de decir que los fariseos no querían a Jesús, ni aceptaban a Jesús, ni el bautismo de Juan tampoco. Sin embargo, este fariseo le rogaba a Jesús que fuera a su casa. Extraño. Y esta mujer, desde que se entera que Jesús está en la casa de Simón el fariseo, entra a la casa de Simón el fariseo sin importar el peligro que esto significa para esta mujer. Ahora bien, en el versículo 38 y 39 vemos dos reacciones muy inesperadas de estos dos personajes. El versículo 38 dice que la mujer, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó en los cabellos, también se los besaba y los ungía con perfume. ¿Por qué esta mujer tendría esta reacción tan extraña? Esto no tiene ningún sentido. Una mujer entra, la pecadora, conocida como pecadora, entra a la casa de un fariseo, que era lo más intachable que había, y entra y no dice absolutamente nada. Ella se tira a los pies de Jesús y comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Llora tanto que le empapa los pies a Jesús. Y como no tenía un lebrillo para secarle los pies, decide desatar, porque ella andaba con los cabellos tapados, andar con el cabello suelto era una vergüenza para esas mujeres. A ella no le importó la vergüenza, a ella no le importó nada, esta mujer no tenía ningún tipo de autocontrol. Esta mujer se quitó su turbante o no sé lo que usaban y comenzó a secarle los pies al maestro. Y lo más extraño todavía es que esta mujer tiene un perfume que probablemente estaba guardando para retirarse en su vejez, o no sé para qué, y decide botar su perfume en los pies del maestro. Una mujer pecadora. La pregunta es ¿por qué esta mujer hace eso? Quizá nosotros podríamos pensar que esta mujer se siente culpable por la vida inmoral que ella ha decidido vivir, esta pecadora. Probablemente es culpa o quizá podría ser vergüenza y podríamos imaginar muchísimas cosas, pero hermanos, esta mujer hizo esto porque hay algo que ella entendió que Simón y usted y yo quizás no hemos entendido. Esta mujer llegó evangelizada, Jesús no le predicó. Hermano, esas lágrimas y ese perfume para mí y este autodescontrol, de hecho, si yo hubiera estado en casa de Simón el fariseo, yo me hubiera sentido ofendido con esta mujer. Esta mujer con este autodescontrol, ¿qué significa eso? Significan dos cosas, hermano. Esta mujer estaba arrepentida de su vida inmoral. Y número dos, esta mujer sentía gratitud hacia Jesús. ¿Pero por qué? Esta mujer ha entendido el evangelio. Simón el fariseo y muchos de nosotros con nuestra actitud fría no lo hemos entendido. Con esta actitud apática indica que no lo hemos entendido. Falta de pasión por Jesús, falta de compromiso por Jesús, falta de compromiso con el reino de Dios, indica que usted no tiene ni la menor idea de lo que es el evangelio. Esta mujer pecadora, inmoral, se desploma ante Jesús porque no aguanta. Probablemente esta mujer había escuchado a Jesús predicando del reino de Dios, del perdón de pecados, de su misericordia. Probablemente esta mujer había escuchado a Jesús decir: vengan a mí todos los que están cargados y cansados de su yugo de pecado, de su esclavitud de pecado, que yo los haré descansar. Hay lugar para pecadores inmorales en el cielo, así que ven a mí, pecadora, ven a mí, pecador. No importa lo que tú hayas cometido, todos tus pecados serán perdonados.
Probablemente esta mujer había escuchado eso y se sintió en deuda con Dios. Y esta mujer, que no había tenido ayuda de ningún religioso como Simón, porque estos religiosos como Simón no se van a dejar tocar de una mujer pecadora. Pero esta mujer ha encontrado salvación. Por eso su descontrol, su pasión, su entrega, su compromiso, nada es suficientemente costoso para Jesús, porque Jesús es su Salvador. Simón, por otro lado, demuestra su interés al invitar a Jesús. Su interés no era el mismo que el de esta mujer. Era una mera curiosidad, quizá intelectual o filosófica, porque el planteamiento de Simón es bastante lógico. Pero si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Es una pecadora. Si Jesús fuera profeta, debiera actuar como yo. Debe rechazar a esta mujer inmoral, que no vive según los estándares del Evangelio ni de la santidad de Dios. Pero yo sí. Hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿para qué tú has invitado a Jesús a tu casa? Usted me va a dar una respuesta bien lógica y vacía, porque no se nota en su vida ni en la mía muchas veces. Y me va a decir, oh, yo lo he invitado para que sea mi Señor y mi Salvador. Hermano, usted lo ha invitado para meterse en una religión, o usted no se ha dado cuenta que usted sigue siendo el centro de su vida. Y no es Jesús. La búsqueda de las añadiduras por encima del reino demuestran que usted ha invitado a Jesús a su vida, no para que sea su Señor. Usted lo ha invitado porque le han dicho que Jesús puede traer muchos beneficios para su familia y para usted. Jesús es un buen amigo, Jesús es un salvador, Jesús perdona, Jesús salva. Entonces vamos a invitarlo a mi casa, pero no le damos el señorío. Yo quiero seguir siendo el centro de mi vida y mi vida lo demuestra buscando los afanes antes que su reino. ¿Para qué tú invitas a Jesús a tu vida? Joven, ¿para qué tú invitas a Jesús a tu vida? Ciertamente usted dirá, vos, para que sea mi Salvador también. Hermano joven, su yugo desigual en sus relaciones de noviazgo demuestra que Jesús no es el centro de su vida. Usted lo ha invitado para que le vaya bien, para que lo ayude en la universidad, para que lo ayude a superarse. Jesús es como un amuleto de la buena suerte. Entonces invitémoslo para que tener buena suerte en nuestra vida. Por eso su apatía, su falta de compromiso, su falta de pasión, porque Jesús para usted no es más que eso. Hermano, Jesús está muy lejos de ser un amuleto de la buena suerte. Pero, como nosotros somos buenos, entendemos que no necesitamos que Jesús nos salve de nada. Ahora bien, a mí me encantan las respuestas de Jesús cuando esto sucede. Jesús le hace una parábola. Cuando Simón piensa eso, porque Simón no se lo dijo, dice que él pensó para sí. Y Jesús le dijo, en el versículo 40, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, oiga eso. Pero Simón no preguntó nada. ¿Cómo que a manera de respuesta? Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió Simón. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. Ahora bien, ¿cuál de los dos le amará más? Supongo que aquel a quien le ha perdonado más. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió a esta mujer y le dijo, bueno, ya lo que sabemos. Hermanos, Jesús le demostró a Simón que él no estaba equivocado. Porque Jesús no era un profeta, Jesús era más que un profeta. Jesús pudo discernir los pensamientos de Simón. Y por eso, sin Simón preguntarle, le respondió.
Él está diciendo, Simón, yo soy más que un profeta, yo soy Dios. Yo sé exactamente lo que tú estás pensando, Simón. Yo sé exactamente para qué tú me has invitado a tu casa. Y yo conozco todos los pecados de esta mujer, Simón. Hermano, Jesús sabe para qué tú lo has invitado a tu casa. Tú no puedes engañar a Jesús. Jesús sabe que tus motivos son plenamente egoístas al tú invitarlo. Así que Jesús no te ha salvado nunca, porque Él no ha sido tu salvador. Tú no le has dado ese puesto. Así que, hermano, no trate de engañar a Jesús detrás de su moralidad y de su rectitud, ni de sus disciplinas espirituales, porque Jesús conoce el corazón. Ahora, ¿qué será lo que esta mujer ha entendido? Está en esa parábola lo que esa mujer entendió. Y el problema de nosotros, que nosotros no lo entendemos porque hemos interpretado mal esta parábola. Vamos a leer esa parábola. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 le amará más? 1 más 1, 2. Simple matemática. ¿A quién se le perdonó más? Nosotros pudiéramos entender, y de hecho hemos entendido, que como la mujer era una mujer inmoral, pecadora, se le ha perdonado más. Eso explica por qué esta mujer ama más. Eso explica su autodescontrol. Eso explica su desaliñe. Porque es que a esta mujer se le ha perdonado mucho. Tiene que amar mucho. Por otro lado, pensamos que como Simón ha sido un hombre tan recto, tan bueno, tan moral, pues justificamos su apatía. Es normal que seas apático, Simón, porque tú has vivido una vida ordenada. No tienes tantos pecados que perdonarte. Y entendemos a Simón y de hecho lo justificamos muchas veces, así como nos justificamos nosotros. Entendemos el autocontrol de Simón, porque Simón tenía una deuda muy pequeñita. Eran pecados muy aislados, muy poco frecuentes. Entonces Simón, está bien, a ti se te ha perdonado poco, tú debes amar poco. Como a esta mujer se le ha perdonado mucho, debes amar mucho. ¿Será esa la enseñanza de esta parábola, hermanos? ¿Acaso será eso lo que Jesús le habrá querido decir a Simón? ¿O no será todo lo contrario? ¿No será que ninguno de los deudores podía pagar su deuda? Eso no es lo que dice la parábola. Uno debía 500, el otro debía 50. ¿Pero qué pasaba? Ninguno de los 2 podía pagar su deuda. Este es el punto de esta parábola. Hermano, deja de esconderte detrás de tu moralidad. No puedes pagar tu deuda. El asunto no está en que a uno se le haya perdonado 50 y al otro se le haya perdonado 500, porque eso es según la conciencia de cada quien. El asunto es que ninguno puede pagar. Hermanos, todos necesitamos la misma cantidad de perdón, porque a Dios le costó lo mismo salvar al moral que al inmoral. El asunto no está en eso. Todos necesitamos la misma cantidad de perdón, hermano. El problema es que no todos estamos conscientes de nuestra deuda. Por eso no hemos entendido el Evangelio. Por eso nosotros somos como Simón el fariseo. Apáticos, fríos con el reino de Dios, desinteresados con el reino de Dios, poco comprometidos con el reino de Dios. Usted no tiene ni idea de la deuda que usted tiene. Hermano, usted está en bancarrota espiritual, tanto como una prostituta de la Valerio.
usted le debe a Dios lo mismo que le debe uno de esos travestis que se paran atrás del dominico. Lo que pasa es que usted se ha escondido detrás de su bondad, entre comillas, y de su moralidad, para sentirse bien y autojustificado. Eso es pecado, la autojustificación. De hecho, yo le podría decir que la condición espiritual de un moralista y de muchos de nosotros está mucho peor que la de una prostituta. ¿Por qué? Porque como usted es tan moralista, entiende que su deuda es muy poca y que Dios no tiene muchas cosas que perdonarle. El problema, y de hecho yo le diría que un moralista está más cerca del infierno que un inmoral. Porque un moralista entiende que no necesita perdón divino. Por lo menos un inmoral sabe que necesita perdón. Usted piensa que usted, como es bueno, no necesita nada. Aquí radica la diferencia. Un moralista está más cerca del infierno que un inmoral. Porque el inmoral ha dado el primer paso y es reconocer que necesita salvación. El moralista entiende que no necesita que lo salven de nada porque él le debe muy poco a Dios, porque él ha vivido una vida recta y trata de manipular a Dios por medio de su obediencia. ¿Usted cree que su obediencia puede manipular a Dios? Usted va camino al infierno, hermano, y no se ha dado cuenta. Usted no ha entendido el Evangelio. Ese es el problema, que hemos confundido el moralismo con el cristianismo, que no tienen nada que ver. Hay una diferencia que marca toda la diferencia. Mire, la razón por la que yo, habiendo crecido en un hogar cristiano, no era cristiano, o sea, yo nací en un hogar cristiano, bajo las normas y los estándares morales planteados en el Evangelio, pero yo no era cristiano, ni quería saber del Evangelio tampoco. Porque yo pensaba que yo tenía que demostrar mi amor a Dios por medio de la obediencia de sus mandamientos. Eso era lo que yo pensaba. O sea, José, si tú quieres salvarte, tú tienes que amar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Así tú demuestras el amor a Dios. Sí, este es el amor a Dios, que obedezca sus mandamientos. Entonces yo me concentré en la obediencia. Yo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer para salvarme del infierno. Yo tengo que ser una buena persona. Yo tengo que obedecer. Y yo creía que yo no le debía nada a Dios, porque yo era obediente. Pregúntenle a la pastora. Ella no puede negarlo. Excelente estudiante. Sin embargo, mis hermanos, esa obediencia para mí era el peor de los infiernos yo estaba viviendo en el Evangelio. Era una obediencia a la fuerza, a la mala. Yo no encontraba ningún deleite en Dios. Ninguno. Era una obediencia vacía, sin sentido y obligatoria. Las disciplinas espirituales para mí eran una carga insoportable. La lectura de la palabra, la oración, yo no quería saber de eso. Pero yo era obediente. Yo era obediente. Para mí el Evangelio era una prisión. Eso era el Evangelio. Y yo viví eso. Eran reglas aburridas y cansonas, imposibles de cumplir. Yo no veía ninguna libertad en el Evangelio. Posiblemente tú te sientas como yo me sentía, obedeciendo leyes y normas absurdas para obtener el favor de Dios. Eso no es el Evangelio. Te han dicho que si quieres el favor de Dios debes amarlo y mostrar tu amor obedeciéndolo. Pero no encuentras deleite en esa obediencia. Es una obediencia forzada. Lo que pasa, mi hermano, si tú te sientes así, es que tú no eres cristiano. Tú eres un moralista, igual que Simón. Tú no has entendido el Evangelio. Por eso, la ley de Dios te resulta pesada. Las disciplinas espirituales te resultan aburridas.
Hermano, vamos a orar. Bueno, ¿cuánta gente ora? 4, 3. Tu presencia es el cielo para mí. No es cierto. No es cierto. Si su presencia fuera el cielo para usted, usted viviría diferente. Su presencia para usted es una carga, su vida lo demuestra, hermano. Y la mía a veces también. Hermano, ¿qué es entonces el Evangelio? En el versículo 48, Jesús por primera vez se dirige a esta mujer. Le dice, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a esta mujer. Wow, por primera vez Jesús dirige las palabras a esta mujer y le dice, tu fe, ¿qué cosa? ¿Pero qué fue lo que la salvó? ¿Fue porque derramaste el perfume en mis pies? ¿Fue por tu obediencia? ¿Fue por secarme los pies con tus cabellos? Hermano, el Evangelio no se trata de hacer cosas. Se trata de creer algo. El problema de nosotros es que nosotros sabemos lo que es el Evangelio, pero no le hemos creído al Evangelio. La salvación no se obtiene por obedecer, sino por creer. No es lo que tú hagas, es aceptar por la fe lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. El problema es ese, que nosotros hemos sabido lo que es el Evangelio, pero no hemos creído en el Evangelio. No se trata de demostrar nuestro amor a Dios guardando sus mandamientos. Eso no es. Eso es moralismo. Amar a Dios obedeciendo sus mandamientos es moralismo. Porque lo primero que te dice el Evangelio es que tú estás incapacitado para amar a Dios. No es amar a Dios, o sea, no es que por el hecho de amar a Dios tú vas a obedecer sus mandamientos. El Evangelio plantea que por el hecho de tú ser perdonado y entender el perdón que se te ha otorgado, tú puedes amar a Dios y ahora sí tú puedes amar y guardar sus mandamientos. Primero, usted tiene que entender la deuda que se le ha perdonado para que usted pueda amar a Dios. Y después que ame a Dios, usted puede obedecer de manera libre y gratuita. ¿Se dan cuenta? Esta mujer amó mucho. ¿Por qué? Porque se le perdonó mucho. Esta mujer tuvo que entender la deuda que se le había pagado primero para después poder amar a Dios y así vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Cuando yo entendí eso, hermanos, entonces comencé a encontrar deleite en Dios. El Evangelio, que antes era una prisión para mí, se convirtió en mi libertad. La ley de Dios, que para mí eran cadenas, entonces se convirtieron en mi delicia. Pero yo tuve que entender la deuda que se me había perdonado. Nosotros queremos obedecer, pero sin creer. Yo no compré un libro de disciplinas espirituales para ganarme el favor de Dios. Yo compré un libro de disciplinas espirituales porque yo quiero conocer más a Dios. Porque yo lo amo y quiero conocerlo. Cuando Lucas nació, mi vida devocional se vio bastante afectada. Y yo se lo comentaba a la pastora y la pastora me dijo, no, mijo, pero no te sientas mal, que eso es normal, Dios sabe que por etapa. Yo no me sentía culpable. A mí me hacía falta pasar tiempo con mi Dios. A mí me hacía falta tirarme a los pies de Cristo y recibir su instrucción. Porque yo no veo mi
tiempo devocional como una carga, yo lo veo como un tiempo que yo paso con una persona que yo amo. Esa es la diferencia entre el evangelio y el moralismo. Mientras el moralismo te obliga a una vida devocional, el evangelio te hace amar una vida devocional. Ahí radica la gran diferencia, hermanos. Así como mis ojos fueron abiertos por el mensaje del evangelio, yo quiero que tus ojos también sean abiertos por el mensaje del evangelio. Así que, mi hermano, perdóname el agravio, yo sé que es tarde, pero yo tengo que predicarte el evangelio. Porque tu vida demuestra que tú no lo has entendido. Los ancianos nos reunimos hace poco y comenzamos y decíamos, hace falta compromiso, hace falta pasión, hay que predicar del compromiso, hay que predicar de la pasión. Y cuando yo voy en oración, buscando dirección para predicar sobre el compromiso, el Señor me dijo, no, es que no pueden comprometerse si no han entendido el evangelio. Predícales el evangelio otra vez. Y perdónenme, hermano, yo sé que muchos consideran el evangelio como una leche espiritual, pero para mí el evangelio es el plato más sofisticado que se sirve en la palabra. Pero para muchos yo sé que esto es como una rutina, una cosa fácil. Pero tengo que predicarle el evangelio, hermanos. Como el evangelio proclama que por el hecho de haber sido perdonado es que podemos amar a Dios y así poder obedecerlo, para usted entender el perdón que se le ha otorgado, primero usted tiene que entender qué tan grande es su deuda. Y por ahí es que comienza el evangelio. Hermano, usted y yo no somos autónomos ni libres, por más que usted crea que es libre. Usted le debe, usted no se pertenece, su vida no le pertenece a usted, porque usted no se autocreó ni se autoformó. Usted ha sido creado por Dios. De manera que su vida le pertenece a Dios. El problema de nosotros es que le hemos declarado la independencia a Dios para seguir nuestros propios caminos. En Génesis 6, 5, 7 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuo solamente al mal. El pecado hace que no encontremos mucho deleite en Dios y que encontremos más deleite en nosotros mismos y en los placeres de nuestra carne. El evangelio es la buena noticia de que nosotros podemos otra vez encontrar deleite en Dios, que podemos acercarnos nuevamente a Dios. Eso es lo que nos dice el evangelio. Ahora, hermano, usted y yo somos pecadores. Usted y yo somos el centro de nuestro gozo y el centro de nuestra felicidad. No es Dios, somos nosotros mismos. Fíjese en su vida, hermano, y usted se va a dar cuenta que es cierto. Usted y yo somos el centro de nuestra vida, pero Dios quiere ser el centro de su vida. Así que el pecado, hermano, no es una violación arbitraria a la ley de Dios. Es una condición suya y mía. Nosotros somos pecadores. Así que no importa qué camino hayamos escogido, si el de la moralidad, o el libertinaje, o la autosuficiencia, o cualquier camino que usted haya escogido, no importa, usted es pecador, hermano. Usted es egoísta, usted es envidioso, usted es un amador de usted mismo más que de Dios. Y nuestras vidas son un libro que refleja eso. Hermano, ahora yo quiero que tú pienses en qué tanto tú le debes a Dios. ¿De qué tamaño es tu deuda? Tu justicia es como trapo de inmundicia, hermanos, para Dios. Para Dios tu obediencia sacrificial no va a ser suficiente. La ley de Dios se resume en dos: amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Yo te voy a decir algo: ninguno de los que estamos aquí, ninguno, ni los ancianos, ni los pastores, ni nadie en el universo ama a Dios por encima de todas las cosas. La ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas. Tú no amas a Dios sobre todas las cosas. Tú te amas a ti sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo, mucho más lejos de ahí. Tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú sabes qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Vamos a suponer que a ti te da una enfermedad
y sanarte de tu enfermedad te cuesta 10 millones de pesos. Pero a tu prójimo, a Félix, le da la misma enfermedad. Tú pagas tus 10 millones para sanarte tú lo buscas donde no hay. Pero y para sanar a Félix, ¿qué tú haces? Bueno, como tú eres un hombre moralmente recto y bueno, tú ayudas en cierta manera con lo que tú puedes, pero tú no le vas a buscar los 10 millones a Félix. Tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, ni amas a Dios por sobre todas las cosas. Tú estás en deuda con Dios. Una deuda que tú no puedes pagar independientemente del tamaño de deuda que tú creas que debes. No la puedes pagar. Tienes una deuda moral con Dios. Ahora yo le pregunto, ¿qué debe hacer este prestamista con estos deudores? ¿Qué hace un prestamista cuando alguien no puede pagar una deuda? Lo despoja de todo lo que tiene. De todo. No hay castigo de pena de muerte. Pero este prestamista sí tiene un castigo de pena de muerte para sus deudores. Un prestamista se apega a la ley y hace que se cumpla todo el peso de la ley con los deudores que no pueden pagar. Pero este prestamista es diferente. Este prestamista no usa el peso de la ley para hacer pagar a sus deudores. Este prestamista es diferente a todo prestamista que nosotros hemos conocido. Este prestamista decide perdonar la deuda a sus deudores. Y nosotros entendemos que no le costó nada, porque como es Dios y es amor y misericordioso, Él tiene que perdonar. ¿No es así? Él tiene que perdonarme porque Dios es amor y pura misericordia. A Él no le cuesta nada perdonar las deudas de sus deudores. ¿Usted cree que a Él no le cuesta nada perdonar la deuda de sus deudores? Cuando este prestamista le describe su carácter a Moisés, le dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué prestamista más bueno! Pero siga leyendo. Y que de ningún modo puede tener por inocente al culpable. De ningún modo puede perdonar una deuda este prestamista. Él no puede. ¿Y por qué él no puede? Porque este prestamista es justo y su amor no anula su juicio ni su justicia. Como tú y yo somos deudores los dos, este prestamista no puede perdonar tu deuda. En Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Oiga, hermano, ¿cuál es el cimiento del trono de este prestamista? Justicia y juicio. Él no puede perdonar deudas así por así. Eso quiere decir que el reinado de Dios, su señorío soberano sobre toda su creación, está fundado en su justicia eterna y su juicio. Si Él te perdona una deuda sin ningún costo, Él tiene que dejar de ser Dios. Tiene que apiarse de su trono. Así que Él no puede hacer eso. ¿Qué tiene que hacer este prestamista entonces? Él tiene que cobrar la deuda de estos deudores según exige su ley. Eso es lo que tiene que hacer. Cobrar la deuda a sus deudores según exige su ley, aplicarle todo el peso de la ley. Sin embargo, este prestamista, viendo la bancarrota espiritual de todos sus deudores, decide cobrarle la deuda a alguien que sí puede pagar. Alguien que sí puede pagarle. Y solamente hay un ser en este universo al cual se le puede dar la cuenta por cobrar de tu deuda y de mi deuda. Este único ser a quien se le puede cobrar tu deuda y mi deuda no es nada más y nada menos que el hijo del prestamista.
su hijo unigénito, es el único que puede pagar tu deuda, por más bueno y moral que tú creas que seas. Así que este prestamista tiene dos opciones: o cobrar la deuda según exige la ley y mandarnos a todos para el infierno, porque eso es lo que merece nuestra deuda, o cobrársela a su hijo. Y en un acto que todavía yo no logro comprender, este prestamista decide cobrarle tu deuda y la mía a su único hijo. Así que su único hijo tiene que despojarse de su trono, tiene que despojarse de su reino. Yo creo que los ángeles no podían entender lo que estaba sucediendo en el momento que Jesús se hizo hombre. Yo estoy hablándole de la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo tiene que dejar su trono, su gloria, su reino, su todo, y tiene que despojarse de todo lo que Él es para venir a encarnarse en el vientre de una mujer pecadora. El Dios creador del universo, de las montañas, de los cielos, de los abismos, el que podía medir el mar en la palma de su mano, tiene que volverse un indefenso bebé que apenas puede agarrarle la mano a sus madres, a su madre. Tuvo que humillarse a lo máximo, volviéndose un ser humano, para poder pagar tu deuda y la mía. Pero lo que le espera al hijo de este prestamista es mucho. Ahora, él tiene que vivir una vida de sufrimiento, porque eso merecía tu deuda y mi deuda. Así que él sufre por ti y por mí para pagar la deuda con el prestamista. Él a los 33 años, llega la cúspide de su sufrimiento. Cuando termina su ministerio, este hijo del prestamista es escupido, es golpeado, es abofeteado, es torturado, es latigado, es azotado, porque eso requería perdonar tu deuda y mi deuda. Al final, este hijo, rey del universo, dueño de la creación, por medio de quien fueron creadas todas las cosas, es crucificado en un madero con la muerte más vil que se le podía dar a una persona. Y este hijo de este prestamista estuvo dispuesto a sufrir eso para pagar tu deuda y mi deuda. ¿Cuánto tú crees que se necesitó para perdonar tu deuda? Poca cosa. Hermanos, la propia vida del hijo del prestamista no significó nada comparado con salvarnos a nosotros. Él estuvo dispuesto. Significó poco. El precio que tuvo que pagar para Dios fue poco con tal de salvarte a ti y a mí. Él no escatimó ni la vida de su hijo. Su hijo no escatimó su propia vida para venir a pagar tu deuda y la mía. Eso fue lo que esa mujer entendió. El perdón que le había sido dado en Cristo. Todos tus pecados te son perdonados. Esta mujer jamás volvió a ver la ley moral de Dios como reglas. Esta mujer amaba a Dios y se deleitaba en Dios. Usted ha visto la película Pretty Woman. Era una prostituta que una persona con mucho dinero paga, pero este hombre no quiere su servicio. Este hombre la invita a cenar, le paga un hotel y no la respeta. Después que esta mujer entendió el amor de ese hombre, esta mujer nunca volvió a ser la misma. Ella no quería prostituirse más. Ella no quería seguir viviendo según sus deseos. Ahora sus deseos eran para el hombre que la salvó. Así que, hermanos, el evangelio no es una carga, no es una ley, no es una norma. Somos personas endeudadas que no encontramos cómo agradecer la deuda que se nos ha pagado. Nuestra propia vida no es suficiente, no encontramos qué hacer. Esa es la perla de gran valor, que cuando tú la encuentras, ni tu propia vida, mis bienes, mi trabajo, todo, yo no tengo nada. Todo es para este
persona para este Señor que me salvó y pagó mi deuda. Yo no tengo con qué pagarle, ni la vida misma me da. Ahora su ley y sus mandamientos son una delicia. Ahora me deleito en su presencia. Ahora quiero vivir para Él. Eso es el Evangelio. No es obediencia. No es amor a Dios demostrado por la obediencia. Es entender el perdón de nuestra deuda para poder amar a Dios. Y después que amemos este prestamista, usted verá cómo viene compromiso, pasión. Nos ponemos como esa mujer. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga.